claro, parte de la cultura penquista también. Y parte de lo que es la cultura penquista también es la gran cantidad de actividades que tenemos desde el Museo de Historia Natural, así que quería también tener esa posibilidad de conocer tantas cosas que ocurren justamente dentro de este lugar gracias a nuestros invitados. Está con nosotros Dayana Repol, ella es encargada de comunicaciones del Museo de Historia Natural. Dayana, bienvenida. Gracias por la invitación. Y también Eduardo Becker, curador del área cultural, quien va a comentarnos el día de hoy de una charla muy interesante que se va a dictar esta tarde. Eduardo, también gracias por estar acá esta mañana. Gracias, buenos días. Bueno, coméntanos primero, Dayana, de las actividades que se vienen para el museo. Ya vamos a detallar la de hoy, ¿cierto? Está Estela Cósmica, que es uno de los personajes que tiene también este lugar, dictando una charla el día de mañana. En términos generales, ¿cómo ha estado esta temporada y preparándose también para el mes del patrimonio? Sí, bueno, mayo para nosotros es un mes muy fuerte que se viene con muchas actividades. Principalmente es el mes del patrimonio, porque a final de mes, 27 y 28, celebramos el Día de los Patrimonios. Todas las instituciones culturales ahí abrimos nuestras puertas con nuevas actividades, invitamos a reflexiones, actividades, etcétera, todo en nuestra página web. También se viene el Día de los Museos el 18 de mayo y la Semana de la Educación Artística. Así que tenemos harta cosa con que enfrentar este mes aquí y eso es lo que les venimos a contar. Oye, Eduardo, y vamos hoy día con un tema que ya lo hemos ido conversando en backstage antes de estar ahora en vivo con la gente. Históricamente, dentro de las cosas que más nos llaman la atención dentro de lo que es la historia, son los faraones, ¿cierto? Estas tumbas egipcias milenarias. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Chile? ¿Qué cosas tenemos, por ejemplo, para reconocer hoy día desde el Museo de Historia Natural para que nos puedas ir contando sobre charlas que tienen relación con este tema que yo creo que a muchos nos interesa, nos apasiona? Bueno, hablando de actividades, esta tarde, parto de inmediato con esto, a las 16:30 tenemos una charla de un colega antropólogo físico que va a hablar precisamente sobre los temas que tú me estás preguntando, comentando. Vamos a hablar de urnas funerarias. El tema puede sonar un poquito escabroso, incluso puede sonar un poquito tétrico, pero todo lo contrario. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cierto patrimonio que muchas veces no se conoce, que es bastante preciso, que son urnas funerarias, que eran contenedores cerámicos, que en este caso los ancestros de los mapuches de nuestra región utilizaban para enterrar a los muertos. Una especie de ataúd moderno. Es un tipo de enterratorio que se usó mucho en el pasado y hasta tiempos históricos también. Y el museo tiene una pequeña colección de estos artefactos que tuvieron esta función, pero no solamente tuvieron esta función de contener cuerpos de muertos o partes de cuerpos de muertos, lo que todavía no está claro cómo se hizo, porque esto pasó hace 500 o 1000 años atrás. Entonces es bastante interesante porque nos habla de objetos que custodia el museo, que tienen una categoría de patrimonio histórico, patrimonio arqueológico, que dan cuenta de la historia de nuestra región, que dan cuenta de las raíces, en este caso arqueológicas, del pueblo mapuche actual en este mismo territorio. Y además, lo que es importante es que el museo lo que está tratando de hacer, junto a la subdirección de investigación que tiene nuestro servicio, es de relevar la importancia de los objetos, de las colecciones y cuál es la información científica que se puede obtener a partir de esto. Eduardo, antes de seguir profundizando en lo de hoy y en algún artilugio que tú nos trajiste, te quiero preguntar por cuánto sabemos de nuestros antepasados acá en la región del Biobío. ¿Cuánto hemos descubierto también o hemos ido aprendiendo a propósito de todo el trabajo que ustedes desarrollan? Yo creo que se sabe harto, pero a nivel de academia, a nivel de museo, a nivel de investigadores, en general la mayoría de la población sabe bastante poco. No es culpa de ella, en realidad es porque tal vez nuestro currículum educativo no es suficientemente contundente sobre este aspecto, y también porque las instituciones que tenemos un rol coadyuvante en la educación pública tenemos ciertas restricciones para hacerlo, especialmente económicas muchas veces. Pero tratando de reforzar este conocimiento del pasado local, nosotros hacemos algunas pequeñas investigaciones. Son investigaciones muy acotadas de los objetos que custodiamos, y esto es lo que vamos a dilucidar esta tarde. ¿Y por qué urnas funerarias y no quizás otra arista de nuestros antepasados? Pucha, a mí se me ocurrió, pues. O sea, a mí se me ocurrió que levantáramos alguna investigación de este tipo, pero ¿por qué? Porque precisamente se sabe poco y es un tema que puede ser un poco frío o duro de digerir para muchos, pero es bastante entretenido, y lo que nos interesa no es solamente mostrar el objeto, sino cuáles son las evidencias científicas que pueden entregarnos los objetos. O sea, nos pueden entregar evidencias de incluso
en este caso partiendo de unas urnas funerarias, de cuáles eran los hábitos alimenticios de hace 500 o 1000 años atrás, porque la mayoría de estas urnas, y eso es una cuestión de las conclusiones importantes del estudio que se va a presentar a la tarde, no fueron objetos creados simplemente para muertos, sino que fueron objetos de uso cotidiano, por ejemplo una olla grande que fue para cocinar o para contener algún alimento, que fue reutilizada para contener entierros. Dayana, yo quería saber también cuál es el impacto a nivel, por ejemplo, educacional, cómo se prepara también el museo para recibir a tantos niños de diversas edades, a que puedan conectarse con la historia, a que puedan conectarse con talleres como estos, que también hemos ido conversando también a lo largo de distintos programas. ¿Qué es para el museo el poder justamente tener ese desafío de poder educar, de poder hacer que los niños se interesen? Porque muchas veces estando en las aulas pasan 7 horas leyendo, escuchando, pero aquí hay una experiencia que se va viviendo, Sí, ¿no? Ellos van reconociendo, van mirando, van siendo apoyados por muchas veces charlas. ¿Qué es para ustedes justamente esa gran conexión también con la educación? Bueno, tenemos un área educativa que es quien coordina al resto del equipo y profesionales para que todos estemos en torno a este servicio en el que buscamos brindar esta experiencia, como bien dices tú. Y ahí en realidad nos enfocamos especialmente en lo que andan buscando ciertos docentes. Por ejemplo, nos dicen, no, ¿sabes qué? Queremos hablar de arqueología, queremos hablar de pueblos originarios, queremos que viene una experiencia vinculada a la astronomía, a la paleontología, y ahí tenemos distintos talleres, distintas charlas según las edades. Ahí nosotros nos vamos acomodando y bueno, y vamos ahí nos vamos disfrazando, nos vamos convirtiendo en distintos personajes para todas las edades, adultos, pequeños principalmente, que le tenemos que colocar esa cosa lúdica. Y el impacto que se genera es súper importante, porque finalmente tú llegas con un mensaje de reconocer el territorio, un mensaje de valorar la biodiversidad, de hacerte responsable también de todo esto que te rodea, de sentirte parte de este entorno. Entonces es una experiencia muy interesante para niños y niñas. Bueno, y la experiencia de esta tarde está relacionada a las urnas funerarias. Eduardo ya se puso sus guantes y tiene una pieza de alto valor también que quiere compartir con nosotros y comentarnos, ¿cierto?, de lo que se trata y también la utilidad que se le daba en aquellos años, hace varios siglos atrás. Claro, lo que pasa es que Constanza me había consultado al comienzo por los rituales funerarios en Egipto, etcétera, que es lo que nosotros conocemos. Claro. ¿Y por qué traigo esta pieza? Porque no puedo traer una urna que es cerámica más delicada y mucho más grande. Entonces, ¿por qué la analogía con Egipto? Porque siempre hemos visto por televisión, por documentales, que siempre la funebria va acompañada por ajuares o fietos, pensando en otra vida, un paso a otra vida, etcétera. Claro. Todas las sociedades tienen creencias similares. Y en nuestro caso también. En el pasado no solamente estaban las urnas, sino que las urnas iban acompañadas de ajuares funerarios. Y en este caso lo que yo tengo en mi mano, y estoy con guantes porque es un objeto patrimonial y delicado, es que es una pipa o una quitra para el mundo mapuche. Y esta, asociada a una urna funeraria encontrada en las cercanías de Nacimiento, debe tener, como ya les dije, un poco más de 500 años. Esto es anterior generalmente a la llegada de los españoles a este territorio. Y la gracia que tiene es que es un artefacto fumatorio. Es para fumar, un objeto para fumar. Y está como ofrenda, como ajuar. Pero, ¿tú fumas? Yo no. Ya, qué bueno. ¿Constanza? Ya no hace más Qué de un bueno, año. qué bueno, ya. Pucha, yo esperaba que sí, para ¿Haberla encendido? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque en general la gente hoy día fuma por distintos motivos, placer, adicción, etcétera. Pero las prácticas fumatorias en esta época tienen un sentido social, ritual, ceremonial. Lo que importa es el humo, conectarse con espíritus, etcétera. Entonces, esa importancia que va asociada a este artefacto es muy simbólica. Incluso es numínica, es una cuestión bien especial. Oye, y te da cuenta también, porque me imagino que esas deducciones o investigaciones las realizan de acuerdo a la pieza. O sea, este era un hábito que tenía. No es que la dejaron ahí para esta otra vida, ¿cierto? Claro. Sino que era algo que se realizaba. Exactamente, y lo más probable es que hayan pensado que esto también iba a ser a futuro, que iba a ser después, en este tránsito hacia la muerte. Y es particular, pero yo no sé si puedes ver o alcanzas a ver, que esta pipa es zoomorfa, tiene unas caritas de lagartos que están acá. O sea, es difícil de ver, ¿eh? Esto es como ver de repente conejos en las nubes. Pero acá están las figuritas, esos son unos lagartos. O sea, por eso digo que es zoomorfa. Eduardo, ¿se puede saber de qué material estaba No, construido? esto es cerámica.
yo pensé que me ibas a preguntar, ¿se puede saber qué es lo que fumaba? También, Eso ya, aprovechando igual de... quizás sería un poco más difícil, ¿o no? Claro. O sea, sabes que no es difícil, ¿ah? Y hoy día una cosa bien peculiar que lo que se hace, al igual que con las urnas, es estudiar todos los trazos de cualquier elemento que esté adentro. O sea, muchas veces el hollín entrega información de qué es lo que se fumaba. Y lo que se sabe hoy día, por ejemplo, a partir de estas pipas, es que se podía fumar tabaco del diablo, se podía fumar maqui, en tiempos más republicanos, históricos, el tabaco que conocemos en la actualidad, etcétera. Hablamos de que el pasado, por ejemplo, este tipo de pipas acompañaban a los muertos hacia la otra vida, ¿no? Eran como elementos que iban a formar parte de algún proceso de conectarse con una vida más allá. Yo no quiero especular tanto, pero lo que sé en concreto es que todas las sociedades lo que hacen es poner objetos de la vida presente para que los acompañen en otra vida al más allá. Perfecto. O sea, incluso podríamos discutir si el concepto de muerte es igual al nuestro, porque para muchos la muerte no es muerte propiamente tal, sino que es otra Un vida. paso a. ¿Y se puede determinar Interesante. o han tenido la posibilidad de descubrir otros artilugios? ¿De qué otras cosas iban a jugar, por decirlo de alguna manera, en esta urna funeraria? Mira, en general, más que pipas, son pequeños cerámicos. Ya, Pequeños objetos de cerámica. Objetos de cerámica. La cerámica es fundamental en esto. La misma urna que es de cerámica, pero también los ajuares, casi siempre cerámica, en menor tamaño, a escala. A escala, si se quiere, objetos que tal vez no fueron utilitarios en una época, pero el diseño es fundamental. Incluso nos permite identificar de inmediato de qué periodo se trata, sin tener que datarlo. Oye, ¿y cómo ustedes van logrando que esto vaya perdurando en el tiempo? ¿Tienen algún tratamiento? ¿Cómo van haciendo que todas estas piezas se conserven de la mejor manera para seguir justamente educando y realizando charlas como estas? Ya, en general hay medidas de conservación que uno tiene que aplicar. Por ejemplo, lo más básico de lo que estoy haciendo yo en este momento es tratarla con guantes. ¿De acuerdo? O sea, la acidez de la misma grasa de mi piel puede ser un elemento perjudicial a largo plazo para esto. Si lo tocamos una vez no hay problema, pero el contacto continuo va a ser problemático. Bueno, ya hay medidas de conservación, que aquí yo no traje simplemente un embalaje de transporte para esta ocasión. Pero lo ideal es que tengan contenedores apropiados para poder manipularlo con peso controlado, dentro de un lugar en donde haya medidas de temperatura y de humedad también reguladas. ¿Hace cuánto encontraron esto, Eduardo? No, esto en realidad apareció en 2012, que fue parte de un rescate que realizó el museo, en este caso en las cercanías de Nacimiento. ¿Y se hace todavía ese tipo de intervenciones? ¿Van a lugares por datos? Lo que pasa es que ese rol lo tiene hoy en día el Consejo de Monumentos Nacionales. Nosotros supletoriamente en la actualidad los hemos hecho, pero el rol es principalmente del Consejo de Monumentos. Mira. Oye, cosas como esta, o sea, así de interesantes se pueden descubrir en el museo. Y en una época, escuchaba a Conci cuando decía sobre la motivación de los niños y niñas, en una época en donde la tecnología, ¿cierto?, es parte de nuestra vida y mucho más de los niños y niñas con las pantallas, ¿cierto?, los dispositivos móviles. Yo no sé qué tan complejo también ha sido ese trabajo de encantar a que asistan a un museo y puedan descubrir estas cosas, que es totalmente distinta a verlas en un video de YouTube. Sí, claro, bueno, es inevitable. Los chicos y chicas igual juegan harto con sus celulares, entonces en realidad como están medio obligados, las profes ahí tienen sus estrategias de que después les van a preguntar, va a hacer alguna prueba, entonces ahí se ven hartos celulares, pero grabándonos. Por ejemplo, en las visitas guiadas o en las charlas, fotos, etcétera. Pero en general igual hay interés de los niños y niñas, porque al final desde el museo les estamos contando una historia. Claro. Le estamos contando un poco de su propia historia, del territorio, entonces siempre es como el descubrir, el sorprenderse. Todavía, además, en esas edades se puede llegar a ese punto de sorprender a los chicos y chicas, pues, y por eso utilizamos hartas herramientas pedagógicas. Bueno, y hay un súper importante trabajo del área de educación. Dayana, y justamente ese también es nuestro rol como medio de comunicación, el poder encantar, el poder motivar a través de justamente estas entrevistas y estas conversaciones. ¿Qué pudiésemos tener durante este mes para que la gente pueda ir agendando en esa agenda que tienen del Matinal Siempre Juntos, para que vayan en familia, vayan, no sé, los amigos, vayan distintos grupos, ¿cierto?, de niños, de niñas, acompañados por sus padres, por amigos, etcétera? Bueno. ¿Qué podemos hoy día optar a tener en el Museo de Historia Natural? Hoy día la charla de unas funerarias a las 4:30. Mañana a las 4:30 también una presentación ya para niños y niñas de Estela Cósmica, también que es la títere astrónoma del museo.
Y a partir de mayo, ahí quiero destacar que tenemos 2 exposiciones temporales, que además, aparte de nuestra exhibición permanente, donde tenemos objetos que forman parte de la museografía, tenemos también muestras que duran 1 mes, 2 meses, donde vamos sacando algunas colecciones, como por ejemplo, está todavía y va a estar todo mayo la muestra de Luis Acevedo, que nos recuerda por qué se llama así nuestra plaza, donde donde está ubicado el museo, la Plaza Acevedo, se llama a propósito del primer aviador civil que tuvo Chile y que murió en una travesía que intentó hacer desde San Pedro a Santiago, cayó en el río Biobío, y en el museo tenemos fotografías de la época y un trozo de la hélice. Está esa exhibición ahí temporal. También a partir del 3 de mayo inauguramos una nueva exhibición que nos va a hablar, se tratan de dioramas que son como pequeñas escenas que nos va a hablar del recorrido que hizo Darwin en 1835 en Chile. Entonces, a raíz de esa exposición vamos a hacer cuentacuentos, talleres, charlas, y eso se viene bien intenso, muy entretenido, y tengo que destacar que eso lo organiza el Instituto Milenio de Ecología Aplicada y el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad. Buenísimo. Oye, mientras hablabas, revisábamos el sitio web y también el Instagram. Invitamos a todas las personas a que puedan ingresar a mhnconcepcion.gov.cl y también a la cuenta @mhnconcepcion en Instagram. Ahí van a encontrar todas las actividades y toda la información relacionada al museo. Yo le quiero preguntar a Eduardo, ¿para quién es la charla del día de hoy? ¿A qué público apunta? ¿Cuál va a ser la dinámica? Esta charla, como señalaba, ¿cierto?, la va a dictar Francisco Reyes, antropólogo físico, para conocer estos ritos funerarios. No, la charla es para todos en general, todos y todas, así que si ustedes quieren ir, bienvenidos sean. Pero ¿cuál es la gracia? Que de la charla, además del contenido científico que puede tener, que vamos a intentar acercar piezas a las personas que vayan, o sea, que puedan ver directamente y que más de alguno va a poder manipular algún objeto con guantes. Preparados. Eso sí, por si acaso. Buenísimo. Una gran invitación entonces. Sí, de todas maneras. A ver si vamos más adelante a hacer ahí alguna nota in situ para que la gente pueda ir reconociendo cada cosa y cada rincón que hace tan especial a este museo. Y ahí estamos revisando imágenes del museo, porque siempre hay confusión, así como un gol morompeyo, ¿cierto? Siempre acá nos preguntan también cuál es el museo, bueno, el que está en la Plaza Acevedo, donde están también ahí los dinosaurios. Ese museo que está ahí es el de Historia Natural de Concepción, que tiene una gran colección y también un tremendo equipo que está trabajando, ¿cierto?, por resguardar todo esto y también por enseñarnos con su área educativa. Eduardo, Dayana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Éxito en la charla del día de hoy y en el trabajo que desarrollan durante todo el año. Gracias por la invitación y por el espacio para que nos permite compartir nuestras actividades aquí con el público. Esto también es su casa, así que nos vemos en una nueva instancia. Gracias, Eduardo. Hasta la